Buenas noches. Buenas noches, Buenas ingeniero. noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Bien. Vamos a retomar la clase. Eh, en estos últimos 2 días no pudimos tener la clase, pues, por cuestiones de trabajo que nos ha tocado, pues, estar en horarios extendidos. Pero vamos a retomar la parte de segundo parcial ya, recordando que el examen es mañana a las 7. Sí, mañana a las 7. El examen al final, pues, del primer parcial. Y vamos a ver ahora la parte de compresores. Pues la segunda parte de esta clase optativa, la primera pues es bombas, la segunda pues es compresores. Pues en bombas nos dedicamos a no solamente a lo que es la bomba, sino a ver el sistema de bombeo como tal. Un sistema de bombeo con toda su red de distribución y sus puntos de demanda. En el caso de los compresores, pues vamos a hacer algo similar. Vamos a ver, pues sí, los compresores, tipos de compresores, pero vamos a verlo como un sistema. Esta clase, pues, he tratado, pues, o trato siempre de darla más viendo bombas y compresores como sistema y no dedicarnos tanto a aprendernos las 100 partes que puede tener un compresor o una bomba, sino más a verlo como sistema. Orientado, pues, a lo más parecido que nos podamos encontrar después cuando estemos en ambiente laboral. Compresores, pues, bombas, que ya lo vimos. Nos dedicamos bombas cuando necesitamos mover un fluido denso, un fluido líquido. En el caso de compresores, también vamos a mover un fluido, nada más que un fluido pues poco denso, lo que es un gas. Eh, Siempre su función pues es incrementar la energía al fluido para poderlo mover, pero los compresores pues aparte de poderlo mover, queremos comprimirlos, reducir su volumen, aumentar su presión. Bien, como parte de texto, pues tenemos que para lograr esta compresión necesitamos pues realizar, eh, necesitamos una máquina térmica. Perdón, necesitamos una máquina térmica que se encargue pues de comprimir el fluido. Solo ahorita que regresé a la diapositiva, creo que esta aplicación no la vimos, esta de seleccionar de bombas en línea. Tal vez después del examen pues la vamos a ver. Pues porque el examen vamos a seleccionar bombas y mejor vamos a ver ese seleccionador, mejor hasta después, después del examen. Eso sería pues el lunes. Ahorita pues vamos a continuar con compresores. Vamos a necesitar una máquina térmica, pues que vamos a llamar compresor. Vamos a agregar, vamos a aumentar la presión de un fluido. Con aumentarle la presión vamos a reducir su volumen. Si reducimos su volumen vamos a aumentar su densidad. Y también en el proceso vamos a aumentar su temperatura. Su temperatura de forma considerable. Luego este fluido pues es suministrado a algunos puntos de demanda, muy similar que en el sistema de bombeo, solamente que en vez de mandar agua, como vimos en la mayor parte del primer parcial, vamos a mandar un gas comprimido. Y nos vamos a dedicar sobre todo a la parte de cuando ese gas es aire. Una de las aplicaciones o mayores aplicaciones en la industria de maquila, textilera, equipos de producción, que vamos a ver más adelante. No tiene aplicaciones en la industria de refrigeración, ahí comprimimos un gas químico, sistema de generación de energía eléctrica, en el caso de los ciclos de potencia, necesitamos un compresor, sistemas de gases médicos, gases industriales, sistemas neumáticos para funcionamiento de equipo, válvulas, herramientas. Si nosotros nos vamos a encargar o vamos a orientar el temario sobre todo a esta última aplicación, sistemas neumáticos, sistemas de aire comprimido, ya sea para equipos de producción, como costuradoras, o válvulas, pistones, o herramientas como taladros neumáticos, pulidoras neumáticas, cualquier otro tipo de máquina de herramienta. Y tenemos ahí pues una imagen bien sencilla, una imagen muy sencilla
Sobre todo este, creo que lo saqué de algún libro de termodinámica, donde tenemos el compresor, tomamos aire fresco, ya orientándonos pues a la parte del sistema neumático. Tomamos aire fresco del ambiente y de acuerdo a la aplicación vamos a aumentar su presión mediante un compresor. Y en el estado 2 pues va a salir con una mayor presión, una mayor temperatura y una mayor densidad y un menor volumen. Bien, eso es como una pequeña introducción a lo que es aire comprimido. Continuando, pues, para lograr tener ese aire comprimido, pues vamos a auxiliarnos de una máquina térmica, que es un compresor. Y si nos orientamos a sistema neumático, pues un compresor de aire, que sería como el equivalente a la bomba en bombeo de un fluido líquido. Entonces, el compresor es el equivalente a la bomba. En cuanto a cuál es su función. En el caso de la bomba, pues aumentar la energía del fluido. El compresor también aumenta la energía del fluido, nada más que representado como aumento de presión. Bien, aire comprimido es el aire del ambiente que entra a un mecanismo en donde se incrementa su presión a través de un proceso mecánico. El mecanismo encargado es un compresor de aire, que en este caso, pues en la imagen sería el equipo en color amarillo. Es uno de los servicios más utilizados en la industria como fluido de limpieza para sopletear algún equipo, sopletear suciedad, sopletear alguna máquina que corta madera, podría ser, para sopletear el aserrín, para sopletear tamo, de limpieza de alguna máquina, alguna costuradora. Para refrigeración, los compresores, bueno, si llevaron refrigeración, en este caso conmigo o con Melvin, ahí se vio compresores y esos compresores pues tienen la aplicación de comprimir un gas, en este caso un líquido refrigerante en estado gaseoso, un líquido químico, perdón, un refrigerante químico. Eh, Activador de válvulas, digamos, hay muchos equipos que tienen compuertas y las compuertas se abren eh, mediante un actuador neumático que puede ser un pistón. También válvulas para apertura y cierre en alguna tubería. También puede tener un actuador neumático. En lugar de un actuador manual, como una válvula bueno, una válvula de una pila. El actuador manual es cuando uno agarra la manivela y la cierra de forma manual. Pero ese actuador también puede ser electrónico y también puede ser actuado mediante aire comprimido. Ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa otra aplicación, activación de herramientas neumáticas, como habíamos hablado, podríamos tener taladros actuados por aire comprimido en lugar de forma eléctrica, dispositivos de control, control automático, procesos de pintura para atomizar la pintura sobre una superficie, atomización de fluidos en el caso de algún humidificador, algún enfriamiento evaporativo, eh, mecánica automotriz en general para pues las máquinas estas rotomartillos eh, que quitan las tuercas de las llantas pueden ser pues utilizan aire, pueden utilizar aire. Bien, en esta clase, como he mencionado, se orientará la capacitación a compresores de aire y sistemas neumáticos para, para aplicaciones industriales, comerciales e industriales. Porque como hemos mencionado, un compresor pues no solamente está reservado a aire, puede estar reservado a muchos gases, gases químicos, gases medicinales, gases refrigerantes, como habíamos hablado, pero vamos a orientar la clase a aquellos compresores o aquellas aplicaciones de aire, aire comprimido, sistemas neumáticos. Bien, aquí tenemos una imagen sencilla, donde tenemos un compresor. Eh, una diferencia con el sistema de bombeo, pues es que la bomba toma el fluido de un recipiente inferior, que podría ser un tanque. El caso del compresor, el fluido lo toma de sus alrededores, lo toma pues del aire ambiente en el cual esté instalado. Por lo tanto, solo tiene tubería de salida. La bomba tenía tubería de entrada y tenía tubería de salida. En caso de un compresor no,
Porque a través del cuerpo del compresor estamos tomando aire y lo vamos a tomar a las condiciones ambientales alrededor del compresor, a la temperatura y presión ambiente, ¿ya? La presión de la atmósfera y la temperatura que puede encontrarse alrededor. Eh, una vez que entra el compresor, sus mecanismos internos, que vamos a ver más adelante como qué tipos de compresores podemos tener, aumenta la presión, pero para aumentarlo debe disminuir el volumen del aire, pero en el proceso también se aumenta la temperatura, ya sale un aire caliente con mayor presión, pero sale caliente. Vamos a ver más adelante de que esta temperatura alta hace que, o mejor dicho, este aire, al disminuir su volumen, vamos a ver que su humedad aumenta. Vamos a necesitar después deshumidificar, eso lo vamos a ver más adelante. Y está relacionado en bajar esta temperatura de salida. Bien, entonces este es un pequeño, para irnos adentrando ya a un sistema de aire comprimido, este es un pequeño esquema para ir comprendiendo el principio de funcionamiento. Antes de continuar ya como sistema, vamos a ver primero tipos de compresores. Aprender a ver tipos de compresores que muy seguramente pues nos hemos encontrado con estos equipos. Quizás de las imágenes que están ahí no hemos encontrado más común estos dos, o sobre todo este, porque es lo común para cuartos de pintura, área de pintura, para llanteras. Este es el compresor quizás el que es el más, estemos más relacionado, el que miramos más seguido, porque lo encontramos en aplicaciones residenciales, comerciales, talleres pequeños, encontramos este tipo de compresor. En algunas aplicaciones donde requiere un poquito más de capacidad, puede ser que lo encontremos de esta forma. En la imagen, pues, no está a escala, simplemente reduje la imagen para que cupiese en la diapositiva. Pero este puede ser más grande que este. Lo mismo que los otros tres, que ya son compresores más comerciales, más industriales. Eh, si no me equivoco, creo que en la universidad, en los laboratorios de la parte de primer nivel del edificio 4, hay compresores similares a este que está aquí. Lo que creo que él es pequeño y creo que es amarillo, no me equivoco. Amarillo con azul, no recuerdo, algo así. Eh, bueno, tenemos aquí varios tipos de compresor. ¿Qué es cada uno? Pues vamos a verlo más, un poquito más adelante. Eh, Antes de continuar con los tipos de compresores, tengo aquí un par de imágenes de qué es la red de aire comprimido que vamos a estar viendo en este segundo parcial. Pues la red de aire comprimido, pues similar que en bomba, vamos a tener el área de generación de aire comprimido, el área donde va a estar el compresor. Vamos a tener algunos equipos auxiliares que son pues para protección del sistema, como lo es este aire. Cuando yo reduzco su volumen, pero mantengo constante la cantidad de agua contenida en el vapor o contenido en el aire, perdón, aumenta la humedad. Entonces yo necesito deshumidificar. Ya vamos a tener un deshumidificador, vamos a tener filtros, vamos a tener un acumulador. Y después de este acumulador, vamos a tener ya nuestra red de distribución, ya nuestra red que va a llevar ese aire comprimido, que debería ir seco y limpio hasta los puntos de demanda. Dependiendo de la aplicación, pues ese punto de demanda va a requerir un flujo y va a requerir una presión de entrega. Ingeniero, ¿Sí? solo consulta para saber el orden del proceso. Del compresor pasa al deshumidificador, que creo que también se le dice secador, ¿verdad? Sí, sí, Luego pasa al filtro y luego al tanque de almacenamiento. así es. ¿Por La, di- qué, ¿Sí? por qué después, por qué el filtro es el tercer paso y no el primero? Es Eh, decir, ¿qué filtra si ya pasó todo el aire, el proceso? Eso es lo que hay varios tipos de filtrado. Quizás, por ejemplo, cuando entro al compresor, el aire viene directamente del exterior, viene más contaminado. Y dependiendo el nivel de contaminación y dependiendo
la limpieza que me requiere mi aplicación, por ejemplo, en aplicaciones alimenticias o medicinales, hospitales, yo necesito un aire comprimido muy limpio. Entonces, muchas veces para llegar a un nivel de limpieza tan exigente, yo no lo puedo hacer con un solo filtro, lo tengo que hacer con varias etapas. Y por ejemplo, el primero podría ser eliminar las partículas más grandes, que son las que recién voy agarrando del aire exterior, o sea, saliendo del compresor. Luego, por aquí puedo tener otro filtro. ¿Por qué puedo tener este otro filtro? Uno puede ser para eliminar ya las partículas más pequeñas que no haya podido detener el primer filtro. Otra puede ser que estos dos equipos en algún proceso puedan mezclar el aire con aceite de sus elementos internos, o sea, del compresor en el secador y bueno, el compresor de aire comprimido. Si pasa un poquito de aceite, yo necesito otra vez filtrarlo. Entonces coloco otro filtro en este punto. Incluso hay aplicaciones donde coloco otro filtro después del tanque, porque siempre yo puedo ir, necesito ir filtrando y según las exigencias, la partícula que aceptable puede ser mucho más pequeño. Ahora bien, pasa como los filtros de agua, pasa como los filtros de aire, que yo no puedo poner directamente un filtro con un agujero muy pequeño para evitar que pasen partículas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque si yo coloco un filtro muy fino y tengo partículas muy grandes, ese filtro se va a obstruir y no va a dejar pasar aire. Entonces lo que hago es varias etapas. Un primer filtro para partículas grandes, otro filtro para partículas, por así decirlo, medianas, y aparte de eso, para detener aceite, y otro filtro final para ya las partículas mucho más pequeñas, dependiendo de que mi sistema me pida un aire completamente limpio en aplicaciones delicadas. También eh, por aquí es mejor poner el filtro que me evacúe aceite porque pasa los dos elementos mecánicos, tanto el compresor como el secador. Y aquí yo ya puedo pues evacuar el aceite. Este tanque solo es un acumulador, un tanque donde guardo aire. Entonces aquí no hay generación de aceite, entonces no necesito poner otro filtro de aceite. Entonces por eso es necesario muchas veces hacerlo en etapas. No puedo filtrar solamente después del compresor, porque después del secador puedo tener alguna contaminación que produce el mismo secador. Eh, Pudiese ser que este tanque, en algún momento, por alguna razón, empezó a liberar partículas, si tiene pintura o algún tipo de corrosión interno que haga que el aire del tanque salga con algunas pequeñas partículas, entonces muchas veces también colocamos otro filtro en este punto. E incluso hay aplicaciones mucho más delicadas que yo necesite también otro filtro en este punto final, justo antes de ya suministrar el aire comprimido. Eh, Dependiendo el nivel de exigencia de limpieza del aire comprimido que yo necesito, debo de tenerlo en varias etapas. Ingeniero. ¿Sí? ¿Y los compresores de las gasolineras, cómo trabaja esta gente? De gasolinera se refiere a donde uno le echa aire a la llanta. ¿Sí? Ese es de este tipo, puede ser de cualquiera de estos dos tipos. Solamente que estos compresores es un paquete. Este compresor que vemos aquí es como que tengamos este tanque acumulador, el compresor, incluso ahí no necesitamos mucha limpieza del aire. Posiblemente solo tengamos un filtro para filtrar el aire recién tomado del ambiente. Entonces, ese compresor tiene el acumulador, tiene el filtro y tiene el compresor en un solo equipo. Tiene el acumulador acá abajo, tiene el compresor. Este pues no es eléctrico, sino que trabaja con un motor de combustión interna. Pero puede ser un motor eléctrico, un compresor eléctrico. Y por algún lado debe tener un filtro. Entonces, por aquí se conecta la manguera. Cuando alguien abre esta válvula, se evacúa el aire comprimido que está contenido en este tanque. Cuando este tanque disminuye cierta presión, nivel de presión, el compresor lo identifica y arranca. Ahí es cuando nosotros le estamos echando aire a la llanta y de repente hasta que ya echamos a la tercera llanta, escuchamos que arranca el compresor.
¿Pero por qué fue eso? Porque quien está suministrando el aire comprimido es el tanque acumulador. Cuando este tanque ya se está vaciando, entonces arranca el compresor para llenar este tanque. Cuando ya lo llenó, se vuelve a apagar y quien sigue suministrando es el tanque. O sea, al final, realmente quien me entrega el aire comprimido es el tanque acumulador y el compresor trabaja para llenar ese tanque acumulador. Esa es Sí, una... sí, sí, así funciona. Género, fíjese que me he fijado también que hay un sistema de esto como que tira agua también. ¿Eso es falta de mantenimiento? ¿Cómo? Eh, no, más bien es parte del proceso. Por ejemplo, en este que es, las partes están separadas, tanto bueno, más que todo el secador. El secador, pues, desde el momento que yo digo secador, es que necesito secar el aire. Ujú. ¿Pero a qué me refiero con eso? Que la humedad que trae el aire la necesito evacuar, o sea, sacárselo. Y la forma de sacárselo es condensándolo. Y al condensarlo, pues al final por algún lado hay una evacuación de agua. Pero no es malo el sistema, sino que es el proceso de limpieza del sistema. Es parte del... Más bien, si esa agua llega a este punto, ahí sí tenemos problemas en el sistema. La idea es que el agua se bote en este punto de acá, la mayor parte. Pero es parte del proceso eliminar esa agua. Es que este secador realmente es un equipo de refrigeración, de enfriamiento, para lograr que el aire, bueno, aquí ya me estoy adelantando bastante en los temas que vamos a ver, para eliminar el agua que tiene el aire después de haberse comprimido, yo necesito enfriarlo. Lo enfrío, se condensa el agua en exceso y sale como condensado, como quien mira un aire acondicionado que de la unidad interior sale un tubo de PVC con agua condensada. Es el mismo proceso, pasa por un serpentín que condensa y bota esa agua. También en esta red, siempre es imposible dejar una humedad de cero en el aire. Siempre queda un porcentaje de humedad. También los cambios de presión me pueden propiciar condensado. Entonces, en la red también se colocan ciertos elementos eh, para evacuar ese condensado que puede estar acumulado en las tuberías. Nada más que en ese caso es condensado que corre por las tuberías y lo que hacemos es colocar unas trampas que se hacen con la misma tubería y hay que estar evacuando de vez en cuando para botar esa agua también. Pero es parte del proceso. Lo que nos interesa es que esa agua no llegue al punto de demanda, porque si es una máquina de herramienta y llega agua, se arruina la máquina de herramienta. Si llega agua, si es una pintura, por ejemplo, voy a arruinar la mezcla. Sí, Entonces, ahí como eh, comenta, depende mucho de la aplicación. depende mucho de la filtración para impurezas y del secador y de las trampas de condensado para eliminar agua. Ujú. Ok, muy amable. Entonces, bien, ahí están un ejemplo de un esquema de una red hidráulica, perdón, neumática. Abajo, pues, otro ejemplo, solamente que aquí hay una diferencia. Hay muchas configuraciones. Ahorita me preguntaban de cuál era la secuencia. Obviamente, pues el compresor es lo primero. Luego el compresor secador. Pero este tanque acumulador puede estar antes o puede estar después. Eso, pues, muchas veces depende por ejemplo, si yo lo coloco en medio, es decir, que en lugar de tenerlo acá, lo coloco acá, este va a ser un tanque acumulador que pues, va a retener aire, pero como no ha pasado por el secador, va a ser un aire húmedo. Entonces a esta muchas veces se le llama tanque acumulador húmedo. Cuando ya lo pongo después del secador, como está en este, un tanque acumulador seco, porque pasó después del secador. Eh, Bueno, esta es por la diferencia que en la imagen. Este elemento que vemos aquí, ¿qué puede ser este elemento? Que también lo vemos por acá. Este es porque, como hemos mencionado hace un momento, este primer filtro pudiese ser para eliminar las partículas grandes de suciedad que trae el aire
agarrado del exterior. Pero este de acá ya puedes incluir la eliminación de aceite. Pero ese aceite yo lo tengo que recuperar. No es un aceite que yo puedo botar con un contaminante. Entonces necesito reciclarlo. Y para eso del filtro se descarga algún elemento que se encargue de reciclarlo en algún recipiente. Y ya pues no se contamina el área con aceite. También que si no lo evacúo y este filtro se llena, pues al final va a terminar pasando aceite hacia el tanque acumulador. Bien, entonces estos es algunos esquemas de red de aire comprimido. Otro esquema ahí, pues, un poco más sencillo a nivel visual, tomado de de un manual o algún libro, pero al final, pues, tenemos lo mismo. Tenemos un compresor que quizás sea un compresor reciprocante, que ya lo vamos a ver más adelante, un filtrado, un tanque acumulador, que en este caso es un tanque húmedo, el secador, y luego, pues, hacer el suministro. Bien, es otro esquema que podemos ver por ahí. Aquí vemos esta línea de acá, es porque este tanque, bueno, igual el que está después del secador también, este tanque, así como está pasando del compresor hacia el secador, está en el punto intermedio, por lo tanto, aquí le está entrando aire comprimido húmedo. Y como aquí el aire se puede estancar por densidad o condensación, se va a acumular agua en la parte de abajo. Entonces también por aquí yo debería tener una purga, que puede ser una purga automática que cada cierto tiempo abre, o cuando ya hay cierto nivel de agua abre, o una purga manual, que el encargado de mantenimiento vaya a abrir de vez en cuando para evacuar el agua que se pueda estar acumulando en la parte de abajo. Bien, ahora sí vamos a empezar a ver tipos de compresores, después vamos a ver secadores, después vamos a ver filtros y después nos vamos a ir a la red de distribución y después a los puntos de demanda o cuáles son los puntos de demanda. ¿Qué tipos de puntos de demanda tenemos? Bueno, también tenemos que hablar que hablando del punto de demanda del agua, por ejemplo, cuando era una bomba, nosotros solo hablamos de bombear agua. Y no hacíamos referencia hasta qué presión necesitaba levantar yo esa agua. En aire comprimido es un poco diferente. Cuando yo defino una demanda, yo tengo que definir a cuánto es el flujo que ocupo y hasta qué presión la necesito comprimido. Pero en aire comprimido, la capacidad de flujo no se mide por lo que va en el tubo, la capacidad de pies cúbicos que va en el tubo, sino de la capacidad de pies cúbicos que tiene el compresor, la capacidad que tiene el compresor de agarrar pies cúbicos del ambiente y comprimirlos hasta una presión. Este el concepto lo vamos a ver, creo que después de los tipos de compresores. Bien, bueno, todo esto son las 8:45. Podemos hablar algo de los tipos de compresores. Los tipos de compresores que vamos a ver también pueden estar en compresores para refrigerante, en compresores para gases medicinales. Al final, pues el compresor que vamos a ver se clasifican según el elemento que se encarga de comprimir, similar a la bomba. Hay bombas que clasifican según el tipo de impeller. Entonces, algo así es en la clasificación de compresores, según la forma del elemento que se encarga de comprimir. Bueno, los compresores pueden clasificar según la forma en que comprimen el fluido. Podemos tener los compresores de desplazamiento positivo, que son el equivalente a las bombas de desplazamiento positivo, o sea, que es un compresor donde solo nos interesa el movimiento de un volumen, la compresión de un volumen. Y podemos tener los dinámicos, que son aquellos equivalentes a las bombas rotodinámicas, es decir, aquellos compresores donde la dinámica del fluido sí interviene en la transferencia de energía, igual que la bomba rotodinámica. Bien, entonces, en los de desplazamiento positivo, podemos tener los reciprocantes, que tienen un juego de pistones como las bombas de
bueno, los motores de combustión interna, perdón, pueden ser rotatorios, puede ser el tipo scroll, tipo de tornillo, tipo de lóbulos. Aquí vamos a ver estos primeros dos. Compresores dinámicos, puede ser centrífugo, puede ser axial, puede ser mixto. Aquí pues vamos a hablar más sobre los centrífugos, sobre todo para capacidades altas de compresión de flujo. Bien, entonces estos son los tipos de compresores que vamos a ver. Y así como vamos a ver los tipos de compresores para aire, muy similar es la clasificación para otro tipo de gas. Entonces, siempre el concepto va a ser el mismo. Incluso en aire acondicionado es muy común el tipo de compresor scroll, tornillo y centrífugo para equipos de aire acondicionado. Bien, primero pues vamos a ver de esa clasificación, pues primero vamos a ver el compresor tipo reciprocante, que es el caso pues que tenemos en la gasolinera, como habíamos mencionado. Tenemos un compresor similar a este de acá abajo. Esto pues, Kaiser es uno de los fabricantes de compresores, que este creo que es la marca del compresor que está en los laboratorios de la universidad, lo que es Kaiser. Es solamente referencia. Pero aquí, ¿cómo podemos identificar que es reciprocante? Pues por estos elementos que vemos por acá, que son muy similares como a un motor de combustión interna. Aquí lo que es un pistón que tiene un movimiento de ida y regreso, y en ese movimiento pues propicia la admisión de, bueno, refrigerante, bueno, sí puede ser refrigerante, pero en este caso la admisión de aire, y luego una ida de regreso donde lo comprime y lo libera, y está en ese juego. Entonces, estos son los tipos de compresores reciprocantes que pueden ser pequeños en capacidad, pueden ser ya todo montado en un solo equipo, como hablamos hace un momento, donde ya está el tanque acumulador, está el compresor, por algún lado podría estar el filtro. De disposición vertical, como este que estoy señalando ahorita, con eso me refiero a que el tanque acumulador está vertical, o disposición horizontal, como este de acá abajo. Y cuando ya es de capacidades mayores, es un equipo que ya solo está el compresor, no como en este que está todo en equipo. O sea que con este yo tendría que pedir el tanque acumulador aparte, los filtros aparte e incluso el secador aparte. Estos equipos lo que no traen es secador. Entonces, la aplicación es para aquellas donde yo no necesito o no tengo una exigencia de un aire realmente seco, como una llantera. Yo realmente no necesito que sea tan tan tratado el aire acondicionado, perdón, el aire comprimido. Entonces, ese es el primer tipo de compresor, el reciprocante. Luego están los rotatorios, siempre de desplazamiento positivo. Y el primero, pues el tipo scroll, que el compresor que estamos viendo ahí de ejemplo es el común que podemos encontrar en aire acondicionado. Digamos, si nosotros nos vamos al equipo de aire acondicionado, al que está afuera, en una mini split, por ejemplo, que está afuera, y vemos el equipo, el que hace bulla, y podemos ver por adentro, vamos a ver un compresor similar a este de aquí, el que está en color negro. Este es un compresor tipo scroll. Y el nombre pues se debe a la forma del elemento que se encarga de comprimir el aire. Vemos que es diferente con respecto al anterior. En el anterior teníamos dos pistones que tienen un momento alternativo, reciprocante, de ida y regreso. Y en este lo que tenemos es dos espirales. Tenemos, si logramos ver, un espiral de color gris oscuro y tenemos otro espiral de color gris claro. Aquí lo que tenemos es que uno de los espirales es fijo y el otro de los espirales es móvil. Entonces, este espiral, al estar girando, lo que está haciendo es que esta abertura que se mira como en media luna, esa abertura es la que se encarga de tomar aire, pero al momento de ir girando, esta abertura de media luna se va haciendo más pequeño. Se va haciendo más pequeño hasta que llega a este de acá. Como el aire contenido es el mismo en cuanto a masa,
pero ahora ocupa menos volumen en el punto central, ahí ya incrementamos la presión del gas, en este caso que estamos estudiando, pues del aire. Aquí, si nosotros pudiésemos partir este compresor, podemos ver esta parte de acá, vemos que está un espiral fijo y como en forma plateada se mira el espiral móvil. Y ese espiral, pues, el que está girando, y en el proceso de girar, está moviendo este espacio de media luna. Y al girar, pues, lo desplaza hacia el centro, y una vez ya en el centro, ya está comprimido y ya es descargado hacia, pues, hacia la distribución. Bueno, aquí, este creo que es la entrada, esta creo que es la salida. Ajá. Sí, la parte de arriba la salida, la parte de abajo la entrada. Puede ser que dependiendo de la aplicación tenga diferentes formas. La más común es la que estamos viendo, un compresor vertical con 2 espirales. En sí, lo importante para que sea scroll es que sea en forma espiral el elemento que se encarga de comprimir el aire. ¿Sí? En ese caso, ¿por qué se usa ese tipo de compresor? En lo que aire acondicionado. Muchas veces tiene que ver con la capacidad de compresión del tipo del compresor. Por ejemplo, un centrífugo no lo voy a tener en capacidades de 10 toneladas. Lo voy a tener en capacidades altas de 500 toneladas para arriba. Un tornillo muy similar, capacidades un poquito más altas, pero sí hay también compresor tornillo de esta forma. El scroll es más propio ya para capacidades pequeñas. El espacio que tiene para comprimir pues es pequeño. Su capacidad de CFM o pies cúbicos que puede comprimir es pequeño. Y eso limita su capacidad o su volumen grande. Volumen, hasta dónde puedo yo comprimir en cuanto a volumen, y ese volumen se ve representado en una capacidad de refrigeración. Entonces, pequeñas. Pequeñas, pero pequeñas hablando de equipo comercial residencial. Equipo comercial también podemos tener chiller con compresor scroll, pero su capacidad también sigue siendo limitado a unos 100, 120 toneladas de refrigeración. Ya si queremos aplicaciones más grandes, no podemos utilizar este tipo de compresor. Ya en capacidades grandes se vuelve un compresor poco eficiente. Tiene más fricción, al final tiene más fricción porque tenemos un espiral chocando con otro espiral. Ya en ese momento mejor necesitamos un compresor que sea más dinámico en cuanto a la eficiencia y que su consumo energético sea menor por cada tonelada de refrigeración producido. Esa podría ser alguna de las razones que utilizamos este tipo de compresor. Otro tipo de compresor que se puede utilizar en equipos pequeños de aire acondicionado es el tipo de tornillo. Solo que aquí en las imágenes pues solo puse los compresores de tornillo para aire comprimido, pero también hay de este tipo con esta forma para aire acondicionado. Solamente que si nosotros vemos un aire acondicionado con el compresor cilíndrico como está aquí, y el alto es, ¿cómo podría decirlo? El alto del cilindro es grande con respecto al ancho, va a ser un tipo scroll, pero el de tornillo es como machato, siempre en esta misma forma, pero es machato. El ancho con respecto al alto puede ser hasta muy similar. Es una forma visual de identificar si es de tornillo o es scroll. Aparte, el scroll es un poco más bullerangoso que el de tornillo. Ahora, con tornillo, ¿a qué me refiero? Creo que pues ya nos da, bueno, todo esto, ¿qué horas son? 9:56. Solo voy a terminar de hablar de este tipo de compresor. Con el nombre que estamos viendo, de tornillo, pues ya estamos viendo el elemento, ya vemos de dónde viene el nombre. Pues lo que tenemos es, o puede ser un tornillo, o pueden ser 2 tornillos como los que tenemos en esta imagen. Es diferente el elemento que se encarga de comprimir el aire. Si regresamos, el reciprocante tiene pistones, el scroll es 2 espirales, uno fijo y uno móvil, y el de tornillo, pues como indica su nombre, tiene un tornillo,
como un tornillo sin fin, que puede ser un solo tornillo en un espacio como una carcasa que lo cubre todo, o dos tornillos encontrándose uno contra el otro. Y lo que hace este tornillo o este compresor es que por un lado entra aire, que aquí no logro identificar si es por acá o por acá. Ponemos que entra por acá. Entra aire y lo atrapa en estos espacios que forman los dientes. Pero este espacio, si lo pudiésemos extender más, este espacio se va haciendo más angosto cuando me muevo de un lado hacia otro. Es más angosto, pues reduciendo el volumen, pero la masa de aire se mantiene constante, entonces lo estoy comprimiendo, estoy aumentando su densidad, lo estoy comprimiendo. Y así lo logra comprimir el de tornillo. Este pues tiene capacidad de girar a mayores velocidades, tiene más capacidad de compresión de flujo, entonces tiene más capacidad, en el caso de aire acondicionado, de manejar más capacidad de refrigeración que el scroll. El scroll tiene menos capacidad de refrigeración que uno de tornillo. En cuanto a aire comprimido, ¿cómo podemos identificar los compresores? Pues vemos que no tiene forma como el reciprocante, no hay un pistón que podamos identificar. No tiene un elemento vertical como este. Entonces, es una forma de poder identificar que es uno de tornillo. Ahí como este es el que está en el laboratorio, pero podemos tener de esta forma, que es más ancho que alto. Su forma pues va a depender de los accesorios que yo necesite que traiga. Con accesorios me refiero pues a si trae variador, si trae ya filtros incorporados. Incluso hay algunos compresores que ya trae también un secador incorporado que puede estar en la parte de abajo. Pueden ser como los de abajo, uno móvil para alquiler, puede ser. O similar al reciprocante que ya trae el paquete del tanque acumulador, el compresor, e incluso puede traer su generador, que para lugares donde no hay energía eléctrica, pues tenga un motor de combustión interna, genera energía y con esto trabaja el compresor. Este es un compresor de tornillo. Bueno, vamos a dejar aquí los alternativos, los desplazamientos positivos, perdón. Ya son las 10 y mañana examen y el lunes vamos a continuar con el dinámico o el compresor centrífugo. Y luego pues ya nos vamos a meter más a conceptos de flujo y presiones de trabajo. Que esa parte es importante porque aquí es un poco diferente la forma en que yo mido la capacidad de un compresor a como lo mido la capacidad de una bomba. Bien, entonces nos quedamos acá. Mañana examen de 7 a 9. 7 a 9. Y el lunes continuamos con la clase. Ya tengo los proyectos que vamos a asignar. Bueno, se me olvidó hablar, pero ya se nos hizo las 10. Ya tengo los proyectos que voy a asignar. Solo me falta, pues, en el listado, enumerar los grupos. Y vamos a ver de aquí a mañana, les ubicamos qué grupo, qué personas quedaron en cada grupo y qué proyectos, pues, qué proyecto les tocó. Eso, pues, lo empezamos a asignar mañana en la plataforma o en el grupo les voy a estar informando. Por ahorita, pues, nos quedamos, ya se nos hizo un poco tarde y continuamos el lunes. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Bueno, sí, Una pregunta, es sobre el tema de bombas. sí. En el caso, por ejemplo, nosotros solo tenemos como quien dice cargas continuas, ¿verdad? Bueno, el que usted que mandó de AutoCAD. Una carga constante, sí. Sí, pero en caso de que fueran, por decirlo así, variables, como que hubiera, más que todo para lo de las casas y todo eso, ¿qué cambiaría ahí? Depende, si es que yo tengo varios suministros y uno abre, otro cierra, otro abre y otro cierra, dependiendo de la aplicación, tengo dos opciones. Una, utilizar un variador de frecuencia. Pero en el caso de casas, que tal vez yo tengo unas 8 demandas y que yo abro una llave 10 segundos y lo cierro, lo que yo tengo es algo
algo equivalente al tanque acumulador que vimos acá, nada más que allá se llama tanque hidroneumático, que ese tanque lo que hace es que la bomba llena ese tanque y en las fluctuaciones de las demandas, que no es constante, como usted menciona, quien suministra agua es el tanque hidroneumático. Si yo ya abrí una llave y lo tuve suficiente tiempo abierta como para que el tanque hidroneumático se vacíe, entonces arranca la bomba y vuelve a llenar el tanque hidroneumático. Y está en ese juego. Entonces, para esas variaciones de flujo, tenemos un tanque hidroneumático. Si ya la demanda es grande, porque por así decir, cuando nos levantamos todos y alguien está en el baño con la llave abierta, alguien está lavando algo en el lavabo, por decir, entonces ahí sí, la bomba está mandando directamente. Pero cuando son cargas fluctuantes o cortas o intermitentes, entonces quien suministra es el tanque hidroneumático, porque la bomba puede ser que no tenga la capacidad de estar acelerando y desacelerando según la demanda, como que fuese un valor de frecuencia. Entonces, esas dos formas serían la forma de trabajar en el caso de cargas no variables, no constantes, perdón. O entonces, por ejemplo, con el variador de frecuencia se trabajaría, no sé, tal vez en hoteles que no admitan así, Podría por ser, ejemplo, presiones variables. Ah, ok. podría ser, en ese caso, digamos, si es un hotel y tiene cierta altura, entonces lo que se hace es que mejor se pone una bomba abajo y se llena un tanque en la losa. Y luego en el tanque, en la losa, cae por gravedad y ahí pues va a suministrarse agua solo a las llaves que se abren. Esa es otra forma de evadir la parte de esos consumos que no son constantes. Ah, ok. Bueno, entonces, Gracias, Nero. bueno, vemos el mañana examen y el lunes en clase. Primero, ¿Sí? el examen será de manera sincrónica. Eh, ah, eh, ¿Cómo? ¿En línea? O sea, que nos conectemos al Zoom o... Yo no lo acostumbro. La única vez que lo hice es porque me dieron motivo para hacerlo, pero no lo acostumbro a hacer. Ah, ok, está bien. Ahora sí estamos en contacto. Yo les asigno, les digo cuando ya está, les mando el enunciado, les explico el procedimiento, cómo manejo yo los exámenes, pongo en la plataforma una pregunta de ingreses las respuestas y suba los archivos y luego estamos en contacto por WhatsApp. Ok. Ok, ingeniero. Buenas noches, entonces. Bueno, Muy amable. bueno, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches.